Buenas tardes, profesor y compañeros en general. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los conceptos fundamentales del derecho penal, la culpabilidad. La culpabilidad es el pilar que sostiene la responsabilidad penal de los individuos por sus actos ilícitos. En esta exposición exploraremos en detalle qué implica este principio, cómo se aplica en el derecho penal peruano y examinaremos casos judiciales relevantes que arrojan luz sobre su complejidad y su importancia en el sistema jurídico. Elementos de culpabilidad. Para comprender la culpabilidad, es esencial desglosar sus elementos constitutivos, la capacidad de entender y querer, la conciencia de la antijuricidad y la reprochabilidad son los pilares sobre los que se fundamenta este principio. La capacidad de entender y querer se refleja a la facultad mental del individuo para comprender la naturaleza y la consecuencia de sus acciones. Por ejemplo, en el caso de un robo, la persona debe ser capaz de comprender que está tomando posesión de algo que no le pertenece y que está infringiendo la ley. Por eso se dice, tiene que haber una facultad mental del individuo para querer, entender y hacer. Teorías de la culpabilidad. Existen diversas teorías que explican la culpabilidad desde diferentes perspectivas. La teoría del dolo se centra en la voluntad consciente de cometer un delito, mientras que la teoría de la culpa considera la negligencia o imprudencia como base de la culpabilidad. Por último, la teoría de la previsibilidad objetiva se enfoca en la capacidad del autor para prever y evitar el resultado delictivo. Estas teorías proporcionan un marco conceptual para entender cómo se determina la culpabilidad en casos específicos. Seguidamente, para ahondar un poco más del tema, la culpabilidad en el Código Penal peruano. En el marco legal peruano, la culpabilidad se aborda en el Código Penal, que establece los criterios para determinar la culpabilidad de un individuo en la comisión de un delito. Por ejemplo, en el marco legal peruano, la culpabilidad se aborda en el Código Penal. En el artículo 14 del Código Penal establece para que una persona sea culpable de un delito, debe actuar con dolo o culpa, según corresponda al tipo penal. Además, la jurisprudencia peruana ha generado casos relevantes que han contribuido a la interpretación y aplicación de este principio en la práctica judicial. Establece que para que una persona sea culpable de un delito, debe actuar con dolo o culpa, según corresponda al tipo penal, como lo hemos explicado anteriormente. Además, la jurisprudencia peruana ha generado casos relevantes que han contribuido a la práctica e interpretación y aplicación de esta jurisprudencia. Un caso, la casuística relevante, que podría yo ilustrar en esta ocasión, en esta exposición, para ahondar y poder exponer algunos u otros más detalles, es el caso relevante, que es el caso peruano La Cantuta. En este caso, a, en un resumen y a grosso modo, se investigó el asesinato de un estudiante y un profesor de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, perpetrado por un grupo paramilitar en el año 1992, durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori Fujimori. Este crimen fue cometido en el contexto de la lucha contra el terrorismo Sendero Luminoso. La aplicación del principio de culpabilidad se centró en determinar quiénes fueron los responsables directos e indirectos de los asesinatos. Se demostró que miembros del grupo paramilitar recibieron órdenes de altos mandos militares para llevar a cabo la ejecución extrajudicial de las víctimas. Esto llevó a la imputación y posteriormente a eso, condena de altos funcionarios del gobierno y oficiales militares por su participación directa en los hechos o por su responsabilidad como superiores jerárquicos,
que no impidieron ni investigaron adecuadamente los crímenes. Este caso destaca las implicaciones legales y sociales de las decisiones judiciales en materia de culpabilidad. Mostró cómo se desequilibran los derechos individuales y la justicia en este sistema legal peruano. Al responsabilizar tanto a estos autores materiales como a aquellos por acción u omisión, contribuyeron a la comisión de delitos. Además, evidenció la importancia de garantizar que las funciones y los funcionarios públicos cumplan con su deber de proteger los derechos humanos y de investigar y sancionar los crímenes, actos criminales, incluso cuando estos ocurran en el contexto de alguna operación contra el terrorismo. No se puede quebrantar un derecho a favor o en bien de alguna acción que pueda cometer el gobierno, en este caso el terrorismo. Por tal motivo, destaco las implicaciones legales y sociales de estas decisiones judiciales en materia de culpabilidad. Muestra cómo estas acciones quiebran y desequilibran el derecho individual y la justicia en el sistema legal. En conclusión, la culpabilidad es un concepto esencial en el derecho penal que garantiza la responsabilidad moral y jurídica de los individuos en sus acciones. A través de la comprensión de sus elementos constitutivos, las teorías que la fundamentan y su aplicación en el marco legal peruano, podemos apreciar la complejidad y la importancia de este principio en el sistema jurídico. Al reflexionar sobre este caso y lo argumentado en esta exposición, puedo decir relevantemente que podemos comprender mejor cómo se aplica la culpabilidad en la práctica y cómo afecta a las decisiones judiciales. Punto final para terminar y argumentarlo. Mi opinión personal es: conocer este tipo de temas nos garantiza una correcta aplicación del principio de culpabilidad. Es fundamental mantener la integridad y la justicia en el sistema penal peruano. Muchas gracias. Con esto doy cierre a mi exposición.